Aquí está. ¿Quién va a empezar? Yo lo cuadro ahorita, ¿no? ¿Tú todo? Pues te mando la de... ¿Sí? Ahorita que yo les hablo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Agradecemos mucho su asistencia a esta presentación del libro que tiene que ver. Ponle silencio o bájale el volumen. Es de aquí. Ya. Ahora sí, está con nosotros Camilo Rodríguez. Él es, además del autor de este libro, de Canto a la Costa Chica, el mundo poético de la vida de ello, es maestro fundador en el plantel del CCH Oriente, y pues prácticamente es un CCHero de cepa, un CCHero fundador, que nos trae una propuesta de entender a un compositor, un músico compositor, muy propio del país, muy representativo del país, que es Álvaro Carrillo. Quizá está muy alejado en términos históricos de ustedes, porque ustedes son sumamente jóvenes, pero su herencia cultural, musical, pues la siguen interpretando. No estamos hablando de más de 500 canciones, algunas de ellas desconocidas, pero unas muy famosas, y precisamente el maestro Francisco Camero es quien da contexto y habla de algo muy importante para México, que es la influencia cultural, histórica, política de la Costa Chica, la influencia cultural de la tercera raíz de los afromexicanos, ¿no? Que le dan también forma a nuestra cultura y a nuestra razón mexicana de ser. Entonces, el maestro Francisco Camero viene muy lejos, viene del sur. Cuando le dijimos que por supuesto pues, invitábamos a CCH Naucalpan, fíjense la diferencia entre los maestros fundadores. Porque hoy a veces nos cuesta mucho trabajo trasladarnos a los planteles, pero cuando le dijimos al maestro Camero que viniera al plantel de Naucalpan, luego dijo que sí. Sí, se me que le esperaba mucho platicar. Sí, sí, es su micrófono. Francisco Camero Rodríguez nació en Cacahuatepec, Chica, Oaxaca. Aquí vivió los primeros años de su niñez. Debido a que su papá, el señor José María Camero Ibarra, del oficio campesino, tuvo necesidad de mudarse para vivir en varios pueblos de la región. No, Francisco compartió su tiempo creciendo al lado de su padre y de su abuela paterna. Gracias a esta alternancia de convivencia, el niño tuvo la oportunidad de tener modos de vida afrodescendientes, indígenas y de pueblos originarios. Circunstancia que le marcaron el perfil de hombre que sería por el plantel. Si a esto le agregamos... Oigan, termínense lo de comer afuera y luego entran, por favor. Los azares de la vida llevan al joven Francisco a la Ciudad de México, ciudad a la que llega cargado de ilusiones e incertidumbres, ideales y frustraciones por fracasos acumulados que había sabido guardar muy bien en su incipiente experiencia, algo que permaneció firme en el fondo de su memoria, cual caja de Pandora, la esperanza. Entre no pocos escollos y manos generosas extendidas, el tiempo lo aprendió a dar su primer gran salto. El ritmo exitoso que le permitió
permitió salvar el examen formulado por la Escuela Nacional de Maestros a jovencitos que aspiraban a disfrutar las enseñanzas que impartían. A los pocos años consiguió ser aceptado por la UNAM para entrar a las aulas de su Facultad de Filosofía y Letras. Al final de esta odisea, Francisco Camero Rodríguez llegó a la satisfacción. Bueno, hola. No, te doy el teléfono de Evelyn, estoy en un evento. Vale, bye. Sí, esta es la de la limpieza. Sí, creo que tiene permiso por cuidados maternos, viene una vez, luego viene toda la semana, ya tenemos un Rafa, luego la chica que estaba aquí, sí, la de delegada, la sindical, y bueno, ya ves que eso, entonces no nos vemos con la limpieza. ¿Qué pasó? Ah, con cuidado. Me avisan cuando estén allá, ¿vale? Con cuidado. Es que estoy en un evento como que hay unas cositas que voy arreglando en la mano. Al plantel, un plantel característico de este nivel de educación. Y comentaba con mi esposa, mi hijo, que mis hijos son CCHeros, que este plantel, en cuanto a su lugar de donde está, se parece mucho al plantel CCH Sur, de donde ellos son egresados. Entonces se siente el ambiente familiar, muy amoroso, y eso me llena de mucho gozo. Y luego, Le cambio se me cambió más. y luego pues me encuentro con esas caras jóvenes que ya tienen algunos años que dejé de frecuentar, dejé de alegar con ellos, porque los SHeros se caracterizan precisamente porque son muy calientes para dialogar, muy calientes para convivir, y eso ya me hacía falta. Después de que yo me jubilé, he tenido algunas conferencias, pero esas conferencias siempre tienen sus características así medio fastidiosas. A veces como que el conferencista habla y luego los que están frente a él lo escuchan, pero no se sienten con esa confianza de discutir, de dialogar. Y creo que aquí hay suficientes condiciones para que ustedes sí lo hagan. Y a ver si no nos avasallan. Porque los SHeros en eso parece que para eso estudio. Yo les agradezco mucho este recibimiento, y cuando los maestros y maestras pues se sientan ya que vamos a participar todos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias.
Bueno, va a ser una charla con más dinamismo, es decir, si ustedes van teniendo algún interés por participar, preguntar, por supuesto que pueden levantar la mano en el momento que ustedes lo quieran hacer, ¿no? Aquí también les daremos la palabra. En el orden de intervención estará la compañera Olimpia. Dice, ella es muy humilde en la semblanza curricular que nos da, y nos dice, es historiadora de formación, bibliotecaria por vocación y promotora de la lectura. Para nosotros, el colegio, desde que nace hasta hoy, tiene que construir comunidad. Y para nosotros es fundamental la presencia de nuestras compañeras, nuestros compañeros trabajadores administrativos, que siempre están apoyándonos y gracias a ellos funciona la docencia, la divulgación de la cultura y la investigación. Un aplauso a la compañera Olimpia. Siempre todos y todas, pero sea una presentación común. El texto da para que se haga un conversatorio de página. Resulta que, como Álvaro Carrillo, todo un bohemio, podemos aquí hacer una interrelación así, bohemia. Por eso les están diciendo que pueden intervenir a la vacuna, porque es cierto que ahorita no lo conoce, o que son muy jóvenes, que no tienen conciencia de esto. Sin embargo, quiero enfatizarles que a la edad que tengamos, nadie hemos estado exentos de amar, de sufrir, de llorar, de gustar, de anhelar. Y en algún momento de su vida, que ustedes están muy jovencitos ahorita, pero a lo largo de su vida no pierdan esa chispa, que es lo que seguramente Álvaro Carrillo lo mantenía, porque él escribía casi sin letras en el momento, era muy espontáneo, pero el amor fue lo que siempre lo alimentó, lo refleja en sus canciones. Este texto, como bibliotecaria, como promotora de la lectura, por cierto, le sacaron que lo vamos a tener aquí en esta biblioteca, cuando usted ir a presentarlo. Se puede leer desde distintos ángulos. Se pueden distinguir distintas líneas de investigación. Igual lo podemos leer para buscar temas de historia, etnografía, antropología, música e incluso poesía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ahorita que tuve la experiencia de leer las canciones que algunas son muy comerciales, otras no tanto. El maestro Camero nos hizo favor de escribirlas, es decir, transcribirlas. No es lo mismo escuchar la canción que leerla. Algún día se la pueden recitar a su novia, a su novio, y se escucha, el efecto es diferente. Las letras de Álvaro Carrillo implican siempre el amor o el desamor. Los invito algún día a revisarlas. Independientemente de esto, quiero confesarles que uno de mis géneros favoritos de la lectura son las biografías. Sé que este libro no es biográfico, quiero aclarar. Sin embargo, si sumamos la investigación de campo que hizo el profesor, bastante ardua, por cierto, porque llegó a fuentes de primera mano, por ejemplo, la hija de Álvaro Carrillo, la doctora Rosa Elena Carrillo, le dio una entrevista que viene plasmada aquí en el libro, y podemos conocer de primera mano estos elementos de la personalidad del autor. Entonces, si sumamos esto, toda la investigación, más el análisis de las letras, yo sí logré un efecto biográfico. Conocí una parte de Álvaro Carrillo que no tenía idea, o sea, me refiero al hombre. El artista me enteré de algunas cosas. Pero conocer al hombre, a la persona, te explicas por qué cuando escuchas estas canciones, te eriza la piel. Sobre todo estando en ciertos estados de ánimo. Entonces, los invito a revisarlo. Quiero agradecer específicamente el esfuerzo del maestro Ramiro que nos haya visitado, que haya venido hasta acá, porque la autor se ha distinguido por eso, por la promoción de la lectura.
Los profesores que me acompañan aquí, que yo me siento muy honrada, siempre están preocupados por la docencia directa y sobre todo esto de la lectura. Una persona que no lee, no piensa, y una persona que no piensa, no puede escribir, no puede analizar, no puede criticar. Y esa es la esencia de los sociacheros. Siempre en positivo, siempre para adelante. Repito, no estoy segura de definirlo tal cual como una biografía, porque si bien con base a sus investigaciones y fuentes, la información brindada podría decirse que lo es. Quiero resaltar lo que filosóficamente hablando las letras del ingeniero Brillo nos develan en gran parte. Esa forma de sentir y su pensar cotidiano me hizo recordar, por ejemplo, a León Portilla con el concepto del terruño, porque si algo lo tenía orgulloso, era su gente, su comunidad, sus costumbres, su cultura. En Cazahualtepec resulta que es un ídolo, es el hijo del pueblo, es representativo. Y a fin de cuentas, estas grandes virtudes, estas virtudes que poseía para escribir y transmitir todo esto, son conocidas no nada más a nivel nacional. Álvaro Carrillo ha sido interpretado, también viene la información aquí. Honradamente yo no lo sabía, que un Frank Sinatra lo hubiera interpretado. Es decir, internacionalmente es valorado. Entonces, son ejemplos de lucha y de progreso, porque también me enteré que es mulato. Era mulato. Esta línea de investigación fue la más fuerte que detecté sobre la población afrodescendiente que predomina en esta zona de Guerrero, Oaxaca. La historia que nos marca aquí el autor, Ramiro, el maestro Ramiro, es muy interesante. Así que si aquí hay alguien que en el futuro le interese en estas materias, desde ahorita pueden trabajar en estas líneas de investigación y el libro se lee muy fácil porque es tan agradable la lectura en el sentido de todo esto que nos podemos enterar, lo que vamos retroalimentando, lo que podemos investigar y lo que pueden complementar en sus materias, ¿no? Y despertar de la curiosidad, porque también eso tienen los chicos de aquí del CCH. Yo les vamos a pasar a la biblioteca. Tenemos distintas lecturas que pueden enriquecer esto, porque además la bibliografía del maestro Carmelo, perdón, así solo tenemos de todas sus bibliografías que consultó, solo una en ese planteo, pero la mayoría de los libros que consultó los tenemos a nivel universitario. Es decir, ustedes se meten a ninguna y toda su bibliografía la pueden localizar y consultar. Quiero cerrar mi participación citando al profesor Camero, que a su vez citó a Juan Rulfo. Dice así: en alguna ocasión Juan Rulfo dijo que la vida, la muerte y el amor son los grandes temas de la literatura. Álvaro Carrillo abordó los tres. Fue un consuetudinario celebrante del amor. Para él, la vida y el amor se identifican. Una sin la otra pierden razón de ser, porque solo se vive amando. Y de ahí surgió la letra que dice: quien no ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. Muchas gracias. Bueno, maestro Francisco, estas son unas preguntas de Olimpia Palma, quien acaba de intervenir. Pues también hay para que vaya preparando la respuesta. A continuación, el maestro Ezequiel González Ortega también va a comentar el libro, va también a problematizar. Él es licenciado en Filosofía por la FES Acatlán y tiene la maestría en docencia para la educación media superior en la misma facultad. Ha colaborado como académico y administrativo en el Colegio de Bachilleres desde el 2008. Ha impartido clases de estética en la FES Acatlán y de filosofía de la educación en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 301 en Jalapa, Veracruz.
Actualmente colabora como docente en la Academia de Filosofía, en el Colegio de Bachilleres y en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Cuando le comentamos de este libro, el profesor confesó que le gusta mucho la música y que se interesaba mucho por el autor, pero también por la cuestión regional. ¿Qué tanto la geografía y la región nos determina como personas? ¿Qué nos hace ser y qué tanto esas raíces están reflejadas en Álvaro Carrillo? Adelante, maestro Ezequiel, por favor. Gracias, maestro Jesús. Gracias, compañeros. Buen día a todos. En efecto, el maestro Jesús me gustó, como dice Voltaire, el filósofo es un metomentó, un metiche. Entonces, cuando me di cuenta que iban a presentar, pues estaba planificando, organizando la presentación de un texto sobre Álvaro Carrillo, dije, acá, pues eso me interesa. Y esto tiene que ver con lo que señaló la compañera Olimpia, que hay distintas maneras de acercarnos al texto. Honestamente, yo me acerqué sin la intención como de analizarlo y deshacerlo, sino con la intención de disfrutar la lectura de un tema que me interesa. Yo me tuve que incluso regresar al título del texto porque pensé que iba a encontrar una biografía tal cual. También experimenté el sentimiento autobiográfico, aunque no es propiamente una biografía. De manera general, el autor lo señala, el texto es un ensayo que está dividido pues, en dos partes. En una parte viene un estudio que tiene que ver con el contexto social, antropológico, concretamente de la Costa Chica y específicamente de Oaxaca y Guerrero. Y en la segunda parte, de hecho se llama así la segunda parte, habla sobre el autor, el bohemio y su obra. Yo les voy a comentar lo que yo encontré, fueron cosas muy interesantes. Yo ya había escuchado la música de Álvaro Carrillo, no toda, también me encontré con letras desconocidas, que al leerlas, incluso corridos, que al leerlas me atraparon. Entonces, bueno, voy a comentar la tesis de la cual parte el autor y que se señala, porque me parece que es algo muy importante. Dice, nuestra tesis es, pues, que ningún individuo humano, sea normal o genio, se da independientemente de su momento histórico. Y esto es lo que comentaba el maestro Jesús. Es decir, todos tenemos un vínculo con el contexto, o lo voy a decir de otra manera, si queremos plantearnos el problema de la identidad, que es fundamental en este momento, en estos tiempos de globalización, en donde la potencia más grande se come a la más chica, estamos viendo estos ejemplos en la política norteamericana, y comerse a la más chica significa borrar la cultura para imponer otra, ¿no? Hacer a un lado la identidad. Entonces, en este momento, el problema de la identidad se vuelve fundamental. Por eso, si queremos saber quiénes somos, estamos hablando de una identidad cultural, si queremos saber quiénes somos, tenemos que respondernos a la pregunta de nuestro origen, ¿de dónde venimos, no? Hay pueblos originarios que también consideran a la tierra como una pedagogía, ¿no? Si observamos bien a la tierra, ella nos va a decir o nos puede mostrar quiénes somos y qué somos, que es algo muy importante. Hay una tradición histórica que se limita a señalar que somos producto del mestizaje entre los indios y los españoles, pero aquí viene una línea de investigación muy interesante que señala que hay una tercera raíz, que es lo que comentaban el maestro Jesús y la compañera Olimpia, que no nada más estamos hechos de este mestizaje, sino que también están los negros esclavos que fueron traídos de África. Colón vino con negros esclavos, después de la conquista, se empezó a diezmar la población indígena, y para suplir esta mano de obra de los indios, pues son traídos los negros esclavos del África. Por eso se vuelve muy importante, más allá de la figura de un artista de renombre, fue grabado por Frank Sinatra. A lo mejor ustedes conocen algunas grabaciones de José José o de Luis Miguel, que grabó canciones de Álvaro Carrillo. Pues realmente la importancia de Álvaro Carrillo radica en lo siguiente. Voy a leer una cita textual. Se pregunta así nuestro autor. Dice, ¿quién es este hombre que desde la trinchera romántica
entre otras luminarias cultivadoras del género, dio la batalla en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado ante la invasión a nuestro país Papito, yo estoy tan variados, principalmente por el apabullante rock and roll. Esta parte se me hizo muy interesante porque de hecho el rock and roll sigue presente, también sigue vivo, y esta línea presenta a otros negros que siguieron otro tipo de música. Me voy a explicar. Es decir, el rock and roll surge a partir del blues y del rhythm and blues, que es también música de negros esclavos que poblaron el sur de los Estados Unidos, pero ellos desarrollaron una música de lamento, una música de sufrimiento. En cambio, estos negros esclavos desarrollaron una música tropical, más alegre, más guapachosa, en donde predomina la burla, la ironía hacia el conquistador. Eso me hace muy interesante, es como cuando los Rolling Stones fueron a tocar a Cuba, los cubanos no sabían cómo reaccionar ante ese blues, la mayoría pues ante ese rock and roll, porque hay otra línea hay otra línea propia de estos negros esclavos que desarrollaron otro tipo de obras de arte. Y debido a esta invasión de ritmos apabullantes y a este contexto globalizador, pues nos quedamos con la idea de que los negros nada más hicieron blues y rock and roll, ¿no? Bueno, aquí muestro las imágenes. Hay quien dice que Alan Breed, cuando presentó una canción de Elvis Presley en una estación de radio norteamericana, pues le puso el nombre de rock and roll al rock and roll. Realmente es Chuck Berry, el padre del rock and roll, y del otro lado tendríamos a Álvaro Carrillo, ¿no? Que es el hijo del pueblo de la Costa Chica, que a partir de ritmos y de música local, pues se mantiene y mantiene viva una identidad contra la invasión en todos los sentidos de un mundo globalizante. En este sentido, se me hizo muy interesante que la obra de arte, producto de estos negros esclavos, se convierte en una obra de arte que expresa la rebeldía. Es decir, la obra de arte se convierte en un medio para expresar la inconformidad del contexto, la injusticia, la opresión, para burlarse del conquistador y es un medio para ejercer la libertad. En ese momento estaba coartada. Este arte de la rebeldía ha permanecido, y voy a leer otra cita textual, dice así: el arte de la rebeldía en la Costa Chica no murió con el colonialismo español. Aquel sigue respondiendo a similares causas y motivaciones, puesto que la desigualdad, la injusticia, la discriminación, la marginación, la explotación y otras generadoras de inconformidad subsisten. Es decir, tenemos los mismos escenarios, los mismos problemas, y por eso también se vuelve muy relevante este texto y concretamente esta producción artística, ¿no? Tener como un medio para expresar nuestra inconformidad. Y bueno, para cerrar un poquito, quiero para que se entienda esta parte y esta importancia, que fue lo que a mí más me llamó la atención y lo que yo encontré en el texto, que va a haber un montón de cosas bien interesantes, pero esto me pareció fundamental y más por la importancia que acabo de señalar en estos tiempos contemporáneos. Voy a citar textualmente cómo se define aquí esta identidad cultural. Y también, por ejemplo, aquí en la universidad también desarrollamos un sentido de identidad muy importante. Dice así: por identidad, aquí se entiende a la identidad cultural, es decir, el autorreconocimiento colectivo, la autopercepción de la propia comunidad integrada y contrapuesta a otras. No puede haber identidad sin una percepción de nosotros frente a los extraños. Y el nosotros significa nuestra colectividad, compartiendo símbolos, pautas de comportamiento, formas de vida, mitos, fiestas, costumbres, organización social y una memoria colectiva llena de un pasado común. Para que se entienda un poquito, en la universidad también desarrollamos un sentido de universidad, perdón, de identidad. Por eso cuando vamos a otras instituciones,
y alguien entona el Goya, se nos pone la piel de gallina, porque tenemos este sentimiento, este sentido de identidad. Lo mismo sucede con la música, la poesía de Álvaro Carrillo, otra vez frente a obras de arte que ni siquiera lo son, o que tienen otro sentido de identidad, ¿no? Lo mismo sucede pues, con la obra de este autor. De mi parte, bueno, antes de cerrar, lo que yo fui encontrando fueron datos muy interesantes y literalmente me entusiasmé. Entusiasmarse quiere decir estar lleno de Dios, ¿no? Entusiasmado. Me entusiasmé, así como señaló la compañera Olimpia, ante datos como, por ejemplo, yo ya sabía que Frank Sinatra había grabado la de la mentira, nada más se cambiaron el nombre un poquito. Pero, por ejemplo, datos como el vínculo que tuvo con la bandida, ¿no? Yo vi también estas dos películas, donde actúa María Félix y otra donde encarna a Álvaro Carrillo José José, ¿no? Hasta salen ahí en Chapingo. Y el autor lo señala de manera muy concreta, ¿no? Estas dos películas no tienen nada que ver con la vida o tienen muy poco que ver con la vida de Álvaro Carrillo, pero explican muy bien la figura de la bandida, que fue una mujer revolucionaria que vivió al margen de la ley, eso lo hace muy interesante, y que incluso tuvo vínculos con la mafia, con Al Capone, ¿no? También Frank Sinatra tuvo estos vínculos. Yo cuando leí estos datos y recordaba las películas, bueno, me emocioné mucho, pues. También me gustaría que compartiera como investigador cuando fue descubriendo estos datos, pues también como esta emoción, ¿no? Para que los sesecheros conozcan, sepan de qué se trata la investigación. Muchas gracias. Bien, qué emocionante escuchar, como hemos escuchado a los dos maestros que me precedieron en la palabra. Aquí comprobamos así, totalmente que cuando tenemos un evento así colectivo, cuando hablamos de un hecho histórico, Álvaro lo es, en su terreno y también, tal vez en el libro se vea, el terreno de la literatura. ¿Sí? Sí. De lo que estoy seguro es que en este tipo de eventos, en donde a veces lo empujan a uno a afrontar una responsabilidad, como la gran dificultad que en este momento me encuentro, como que supone que yo voy a decir algo. Resulta que estoy aprendiendo yo, ¿sí? Y aunque sean citas textuales, ya son palabras de otras personas que ya han asimilado mucho con lo que han leído, con lo que han oído de Álvaro Carrillo, ya no digamos con sus canciones, principalmente con los boleros. Como dice él, quien no ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. Álvaro Carrillo fue eso, fue vida, fue amor, sufrimiento, alegrías. Todo eso yo lo encuentro yo acá y bueno, yo ya tengo nada más aquí que oír atentamente porque esto es cierto, ¿sí? Es cierto, se está asimilando. Y qué bueno que aquí en esta tarjeta me mencionan al maestro Gabriel Moedán, que me ayudó bastante. Sus pláticas con él fueron muy edificantes. Se entusiasmó. Lástima que él no fue y todavía joven. Entonces, estamos aprendiendo. Y yo eso se los agradezco. Y sobre todo, el culpable de todo esto es el maestro. que me provocó. Pero resulta que, bueno, pues yo a que vengo, estoy aprendiendo mucho más de las lecturas que yo pude hacer para hacer el libro. Les agradezco mucho a los maestros
Y pues también a los jóvenes que pues están sacrificando un poco con escuchar. Muy bien. Gracias, Jesús. Bueno, después de la maestra Montserrat, por supuesto que les vamos a dar el micrófono a ustedes. Por ejemplo, es muy interesante la vida de estudiante de Álvaro Carrillo. Estudió en la Universidad de Chapingo, en aquel entonces militarizada. Lo expulsaron y con un movimiento político lo reinstalaron. Fíjense la importancia de la organización. Estudió en Ayotzinapa, fue delegado, representante de sus compañeros estudiantes en distintos foros políticos. Y hay un dato que ya después nos dirá el maestro Francisco, el que lo conoce más, Álvaro Carrillo. Yo encontré por ahí un dato que incluso Lucio Cabañas, guerrillero, maestro también normalista de Guerrero, lo invitó a que tocara en el día de su cumpleaños. Y por ahí se dice que incluso hasta Lucio Cabañas le regala un fusil y entonces tiene una amistad. Pero aquí lo significativo es que Álvaro Carrillo está comprometido con las causas sociales, que es parte de esta región, de esta zona cultural, geográfica, política muy importante de la Costa Chica, ¿no? Entonces, ahí están las notas de Sabor a Mí, ahí está Álvaro Carrillo, y le damos la palabra a la maestra Montserrat Fernández, aquí tengo la acordeón maestra, Fernández Saavedra, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Acatlán, es MADEMS en el posgrado de la FES Acatlán, profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan desde el 2007, en las asignaturas de taller de lectura, redacción e iniciación documental de 1 a 4, taller de comunicación 1 y 2. Es profesora de este plantel desde hace 18 años y entre sus actividades administrativas participó como coordinadora del programa institucional de asesorías y del programa de jóvenes hacia la investigación en humanidades y ciencias sociales. Esta última actividad le ha permitido participar conjuntamente con otros y otras docentes del plantel y otros centros educativos en actividades que promueven la investigación desde una lectura crítica y reflexiva sobre el ser humano y su interpretación del mundo. También cuando le comentamos del libro, pues también se entusiasmó, ¿no? Agradeció el espacio y dice, yo sí quiero estar comentando. Un aplauso a la maestra, por favor. Yo siempre llamo temporada, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, qué gusto estar acá, compartir con todos ustedes, con el maestro Francisco, con su familia, que pues es el sello, el punto de partida y el sello para todo lo que hacemos como personas, como catedráticos, ¿no? Y como investigadores, que es lo que quisiera rescatar. Pero me gustaría iniciar engarzando mi participación con lo de mis compañeros que me antecedieron en la palabra, la compañera Olimpia, cómo rescata esta parte de la lectura, que me parece que es muy importante celebrar una obra como esta y muchas otras de quien se anima a escribir y de quien comparte su experiencia de aprendizaje y de vida mediante una obra literaria como esta que hoy comparte con nosotros el maestro Camero. Y efectivamente, como promotores de lectura, hablar de nuestra experiencia, de quienes ya leímos el texto y de nuestra experiencia como lectores, y es donde me quiero instalar. Y por supuesto también del profesor Ezequiel, cuando rescata este apartado del contexto, del punto de origen de Álvaro Carrillo, para poder compartir con nosotros toda esta cuestión de nuestros orígenes, de quiénes somos y por qué no hasta para dónde vamos, con lo que vamos cargando. Entonces yo quisiera, a partir de ello, de mi experiencia como lectora, con todos ustedes, y decirles que me pasó algo muy particular. Cuando empiezo a leer la obra del maestro Camero, surge algo muy interesante. A diferencia de algunos otros libros que he leído como muy recientemente, quedarme allí y decir, ay, es que a veces somos de leer 2, 3 hojas y al rato regreso, espérenme, ahorita vengo, y ya no regresamos, o en otro momento, porque también cuando somos lectores tenemos como nuestros estadías, vamos y venimos. Y lo que sucedió conmigo en esta obra es quedarme allá y empezar a escuchar
fíjense, es empezar a escuchar al maestro Camero contarnos lo que él iba haciendo, lo que él iba descubriendo cuando se fija como objeto de estudio a Álvaro Carrillo, que no es tema menor, ¿no? Que ya hablamos del compositor, del poeta, del aporte literario de sus letras, de todo lo que representa su vida. Me quedo instalada allí. Después, en una charla con el profesor Jesús, me dice, es que el maestro Camero fue profesor también CCHero, y dije, ya entendí por qué me quedé instalada en estas páginas. Pues fue encontrar no solo un colega, con mucho orgullo, sino a un maestro que ha tenido la experiencia de estar, o que tuvo la experiencia de estar frente a muchos otros chicos, como lo tengo yo ahora, como lo tenemos todos nosotros, estar frente a ustedes y compartir esa experiencia de aprendizaje, mediante la lectura, mediante nuestra formación, pero también mediante nuestras inquietudes muy personales. Aquí entre nosotros, maestro, hay muchos chicos que se están formando en la investigación, que se están iniciando, como muchos de nosotros iniciamos nuestras indagatorias cuando fuimos también alumnos del CCH. Y entonces encuentro en estas líneas un particular gusto por la experiencia de aprendizaje que nos comparte el maestro Francisco, de su proceso de investigador, de todo lo que fue ahondando, indagando, encontrando en el camino para regalarnos esta obra. Lo digo metafóricamente, ya dijeron que se inventa, no vayan a creer que regalo. Entonces me encuentro con este ejercicio de investigación y me surgen como lector muchas preguntas. Oye, Maderas, muchas preguntas, ¿no? ¿Qué hay en la experiencia del investigador? Sabemos del maestro Francisco, de su experiencia como docente. También vamos aprendiendo un poco de la obra, mucho de la obra y vida y obra de Álvaro Carrillo, pero algo que me va conduciendo, ya les digo, es ese ejercicio de investigación, la investigación etnográfica y hacia dónde nos lleva y cómo nos vamos descubriendo también nosotros como lectores, pero también como investigadores de la vida del otro y el reconocimiento del contexto que nos determina, algo que seguramente van a recordar de lo que platicamos en el salón. Nosotros vamos por el mundo cargando lo que somos en función del lugar que nos dio origen, de lo que aprendemos en él, de cómo influye en nosotros, en nuestra manera de expresarnos, de entender el mundo, como dice el maestro Jesús, ¿no? Allí en la presentación. ¿Cómo podemos nosotros entender el resto del mundo del que somos parte en función de nuestras curiosidades, de lo que encontramos al indagar quién es, cómo fue, y encontramos, por supuesto, a la hija, las experiencias, los amigos, y al rato nos vamos encontrando, como todos, decía por ahí otro que no es necesariamente poeta, como piedras, nos encontramos en el camino. Y entonces nos reconocemos por el gusto musical, por la inquietud por la lectura, pero también por ese proceso de aprendizaje maravilloso al que nos invita la investigación. Y que en ese proceso vamos reconociendo una serie de situaciones que nos enamoran de la investigación. Y en ese proceso, les digo a mis alumnos, amar nuestro objeto de estudio, odiarlo en algún momento, maestro, sin pasar. Pues decir, ¿cómo me metí en estas, no? Y después volver a amar nuestra investigación, nuestro objeto de estudio, como algo que nos está significando, como algo que va resolviendo nuestras inquietudes. Yo he anotado, por supuesto, por acá, quisiera así como brevemente, anotar el tipo de información y la manera de compartirla mediante esta obra, Canto a la Costa Chica, el mundo poético de Álvaro Carrillo. Habla del largo trabajo de un investigador, del maestro Francisco Camero, a quien me gustaría compartir estas inquietudes muy particulares que tengo por acá, que ahorita se las hago acá. Y sobre todo, pues, a partir del contexto que él reconoce en la Costa Chica y todo el universo que debió haber encontrado, el simbolismo, la significación, las maneras de vida, el lenguaje que utiliza Álvaro Carrillo en sus palabras, en sus composiciones, perdón, y qué de todo ese universo compartir con nosotros. Porque cuando nosotros nos iniciamos en este proceso de indagatoria, también nos encontramos con un universo. De significaciones. ¿Y para dónde me voy? Entre todo lo que yo podría decir, ¿para dónde agarro camino? ¿No? ¿De dónde veo una luz significativa en lo que estoy haciendo?
bueno, cómo ir delimitando nuestro objeto de estudio y cómo encontrar entre todo aquello algo que resignifique lo que estoy haciendo y que sea tan válido y tan interesante al momento de leerlo y de encontrarlo aquí, miren, materializar. Es que encontrarnos con esta materialización de nuestras indagaciones, de nuestra investigación, es un triunfo, es un logro maravilloso para cualquier investigador. Muchos de ustedes están en un proceso de indagatoria, es por pasar una asignatura, ¿no? A pronto. Pero muy probablemente muchos de ustedes se vuelvan a encontrar con estos procesos de aprendizaje cuando vayan a su licenciatura, que espero que sean todos. Y allí espero también que se recuerden este momento de compartir una obra tan llena de significados y tan rica en posibilidades, no solo de lectura, sino de seguir este punto de partida a otras indagatorias, a otras investigaciones. Me parece que es un baluarte en ese sentido inagotable. La lectura de Canto a la Costa Chica se convierte en un espacio inagotable de resignificaciones para nosotros como lectores y si se interesan, por supuesto, para muchos de ustedes para despuntar una serie de investigaciones ricas en contenido, desde el área de conocimiento que se les ocurra en este momento, desde la historia, desde la cultura, desde la metodología de investigación, desde la música, por supuesto, ya lo decían mis compañeros, algo que nos une, y también nos cita por acá el maestro, algo que nos une cuando estamos felices, pero también cuando estamos tristes. Y ya muy pronto de estas maneras locas de que tenemos de representar la realidad, cuando estamos enamorados, hay algo que nos da un significado muy particular, que es la música. ¿Y por qué no? Ahí les encargo, retomar el tema de Álvaro Carrillo para actualizarnos, recurriendo a lo histórico, reactualizarnos en el tema de lo musical. Un mundo increíble de significaciones y me quedé allí como lectora y bueno, ya digo, por aquí tengo ahí algunas preguntas en relación a ese ejercicio arduo que se ve acá, comprometido sobre todo del maestro Francisco Camero como investigador. Un placer, un gusto enorme compartir con usted, maestro. Muchas gracias. Bueno, ahorita le va a dar respuesta al maestro Francisco a algunas preguntas que aquí ya en la mesa le formularon. Es el momento de que ustedes empiecen a escribir sus preguntas. Ya le repartieron un papelito. Pongan su nombre y escriban la pregunta, por favor, aunque ya tenemos una mano levantada y vamos a dar. ¿Sí, sí, micrófono? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Sí, pero hola, hola. Es que tiene que pegarse aquí. A ver si quieren. Ahorita le damos la palabra. Vamos a ver, ¿no? ¿Les parece bien? 3 preguntitas de ustedes, que el maestro conteste y después les damos otra vez el micrófono a ustedes. Adelante, compañera. ¿Nos dices tu nombre, por favor? ¿Cómo fue que Álvaro Sánchez se convirtió en un objeto de inspiración para el libro de... Gracias. ¿Cómo se convierte en un objeto de inspiración Álvaro Carrillo? ¿Otra más? ¿Otra pregunta? ¿Cómo fue su vida amorosa de Álvaro Carrillo? ¿Parece bien? ¿Una más? Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Noemí. Tengo 2 preguntas. La primera es,
¿Cómo cree que la geografía y el entorno social de la Costa Chica, perdón, incluyó en su poesía o en su lírica que llegó a escribir? Sí. Y la segunda, que es la bien bueno, creo que también es relacionado y precisamente lo que mencionaba la profesora Montserrat. Nosotros igual vamos iniciando en la investigación y me gustaría saber qué fuentes fueron clave para usted como el autor para descubrir sobre la vida bueno, buenas tardes. Mi pregunta, y creo que es muy relevante y muy interesante del libro, y para el autor y el desarrollo de él mismo y de su proceso como autor. Entonces, quisiera saber cómo se percibe la relación entre el autor y su tierra natal para escribir su poesía que él utiliza en el libro. Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias. Maestro, desde que mi profesor Nolasco me invitó a venir a esta agradable conferencia, charla, en verdad me sentí muy emocionado. Primero, felicidades, yo también soy CCHero, no como fundador, sino como alumno. Soy generación 76 de aquí de CCH Naucalpan. Posteriormente conocí a varios profesores de Oriente, Vicente Muñoz entre ellos, no sé si usted lo ubica, del área de historia también, varios profesores. De aquel entonces, el CCH muy activo y que formó de manera muy importante a muchos jóvenes, que hoy, bueno, nos toca también ser profesores ya, incluso algunos nosotros ya nos vamos a culminar pronto, pero sobre todo el interés es precisamente el tema. Sí, Álvaro Carrillo, pero ya también como lo han mencionado, que yo no estoy tan de acuerdo en llamarla la tercera raíz. Es una discusión que tienen precisamente en la Costa Chica. ¿Por qué tercera raíz? Si a final de cuentas los afrodescendientes que llegaron a México y América fueron más importantes en número y en cultura que los españoles. No creo que deba llamarse la tercera raíz. ¿Sí? Pero eso también nos llevó a algunos profesores de ese plantel, junto con otros investigadores, a buscar esa idea de la cultura, los afrodescendientes. A mí me gustaría al final cambiar libros, ¿sí? Aquí es parte de una investigación que hicimos en la Costa Chica, ¿sí? Para ver qué nos podemos colaborar. Y quiero al final hacer una pregunta que a mí me quedó pendiente en la investigación, que no pude rastrear, a lo mejor ustedes también nos ayudan en eso, pero muchachos, muchachas, véanse al espejo. ¿Qué tipo de rasgos tenemos? Algunos nos sentimos avergonzados de nuestro origen. No queremos que los demás se enteren de que somos indígenas. Tenemos problemas porque se burlan de nosotros. Y sobre todo si hablamos la lengua indígena, cualquiera de ellas. ¿Sí? Tenemos 79 lenguas, algunas en proceso de desaparición, por los pocos hablantes que hay. Pero también tenemos, yo veo aquí varios y varias, ¿sí? Afrodescendientes. No sé si se han dado cuenta. Yo con mis alumnos lo he trabajado. Incluso me han llegado muchachos y muchachas que no sabían que tenían ese origen afrodescendiente. Y que lo fueron rastreando, buscando y se dieron cuenta que su abuelo, su abuela son de ese rasgo. Pero pues, el problema es que lo desconocemos por la superposición de otras culturas. Yo mencionaba el profesor a veces la cultura genérica del norte se sobrepone a nuestra cultura y no la conocemos. ¿Sí? Entonces yo los invito a rastrear ese origen, esa cultura que tenemos, la afrodescendencia. Y en ese sentido el libro nos habla de un autor, que vean ustedes los rasgos, ¿sí?
afrodescendiente. Y se dan cuenta, alguien del panel, allá enfrente, también es afrodescendiente. Yo no sé si ya se dio cuenta la maestra, ¿sí? Pero son rasgos que distinguen a los afrodescendientes. La música pícara, ¿no? Pentagramas por ahí. Bueno, los pícaros, los afrodescendientes que tienen una forma distinta de ver la vida. Y lo constatamos cuando vamos a convivir con ellos, ¿sí? Bueno, esa es la invitación. Hagan esa investigación de tanta influencia hay de lo indígena, de lo afrodescendiente, amén de lo español, de lo norteamericano, de otras culturas, en nuestro plantel, en nuestra universidad. Sería muy interesante que siguieran esta línea de investigación. Para no extenderle más y darle la palabra a otros, que bueno se permita, ¿sí? La pregunta, maestro Camero, la chilena. Se dice que hay una influencia muy importante de la chilena, de los chilenos que llegaron a la Costa Chica. Sin embargo, estuvimos rastreando, buscando dónde y cuándo, cómo, fechas, autores, personas. Si tienen la información, si tienen el dato, porque es trascendental. En la Costa Chica es muy importante la chilena, ¿sí? Es trascendental. Álvaro Carrillo, bueno, toca boleros, es muy importante, pero pues, cuando vamos a la Costa Chica nos vamos a encontrar con la chilena, que es algo representativo de los afrodescendientes, ¿sí? Entonces, si por ahí puede ayudar, ¿no?, a encontrar el origen de la chilena, que tiene mucha importancia, no tanto para los afrodescendientes, para la Costa Chica, pero también para el país. Sí, claro. ¿Sí? Gracias. Muy amable de estar con nosotros y nos vemos al rato para el intercambio. Bien, Quería contestar. esto más bien es una... Le preguntan cómo fue la vida amorosa de la Carrillo, un poco recuperando, ¿no? ¿sí? ¿Cómo influyó, Más que una... cómo influyó la geografía de la Costa Chica en el cantante, ¿no? Vámonos Exactamente. sobre esto. Vámonos sobre esto porque esta, más que lluvia de agua, me parece una lluvia eléctrica. Nos deja así prendidos, ¿no? Como diciendo, híjole, un día entero no nos alcanzaría. No, mire, maestro, y aquí están todas estas, ¿eh? Ya veremos cómo nos va. Aquí, por ejemplo, está esta pregunta. ¿Cómo fue la vida amorosa de Álvaro Carrillo? Las primeras palabras para contestar esta pregunta o empezar a contestarla, si es que puede considerarse como una contestación, la vida amorosa de Álvaro Carrillo fue intensa, muy intensa. Amó, no solamente como lo dice en los boleros, en sus canciones, en sus poesías, sino él vivir es amar. Y separar las dos cosas, definitivamente, sería artificioso. Por el amor que él tuvo, por esa forma de querer de amar, sufrió mucho. Sufrió actitudes despectivas. Pero, ¿por qué? Por el hecho de ser negro. En muchos casos fue despreciado, tanto en su mismo pueblo y en los pueblos donde él andó. Oyó expresiones así muy lastimantes. A veces le decían sus compañeros en Chapingo, por ejemplo, hubo uno que, oye, tú negritillo, ¿por qué no me compones una canción para que vayamos a correrle gallo a mi novia? Así, negritillo. Así en Amusgos, que es un pueblo originario de indígenas, también sufrió discriminación por ser negro. ¿Sí? Pero
todo eso le sirvió precisamente para adentrarse tanto en esos sentimientos que trajo toda esa riqueza musical, poética, y la expresó ahí, porque entre otras cosas, Álvaro Carrillo fue un romántico. Romántico en el sentido de que interiorizaba todos los sentimientos que apreciaba en los demás, los hacía suyos y luego los hacía canciones, poesía. Y eso, no se crean, que nada más era cosa de que apuntaba lo que él quería escribir y ya. El artista, si se precia como tal, sufre cuando se pone. Así el poeta. No crean ustedes que José Alfredo Jiménez, al hacer sus canciones, nada más escribía y ya, a ver cuánto me va a restituir esta canción. No, lloraba. Y así un José Revuelta cuando escribió una novela. ¿Sí? Y así todos los artistas que de veras se precian de ser artistas, ellos sufren, lloran. Cuando García Márquez estaba escribiendo la obra que dicen que fue la que contribuyó mucho para su premio Nobel, ¿sí? Él, cuando salía de estar encerrado escribiendo, a veces salía bañado en sudor. Le preguntaban a algunos amigos que llegaban y lo esperaban para hablar con él, y le preguntaban, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Sí, muchos. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Ah, claro, a ver qué te podemos ayudar. No, no me pueden ayudar. Porque hoy maté a fulano de tal. Son muchos nombres. ¿Cómo está eso? Sí. Y lloré al matarlo. Y lloré de que ya lo perdía. Ahí se ve cómo se meten los artistas tan profundamente en lo que están haciendo, en los personajes, sufren con los personajes. Y eso para ellos es vida. Así era Álvaro también. Cuando lo veían, a ver, él fue un hombre no ajeno al alcohol. Él, su hija, precisamente, Rosa Elena, me dijo, el problema de mi padre, el principal problema fue el alcohol. ¿Sí? Porque cualquier desaire, cualquier cosa que me dolía, a tomar. Pero además, a componer. Eso no quiere decir que tenía que emborracharse para componer, sino eso lo guardaba tanto en él que tenía que echarlo fuera a través del arte. Él sufrió en el amor, sufrió con los amigos. O Pepe Jara, por ejemplo, que fue uno de sus mejores intérpretes, tuvo muchos altercados, muy dolorosos. A tal grado, llegó a decirle el satélite. ¿Por qué? Lo peleaban, le insultaban. Y cuando Pepe Jara le pregunta por qué, maestro, por qué yo, satélite, porque tú eres un satélite que anda siempre conmigo. Y si te separas de mí, tienes que acercarte a otro, porque Pepe Jara no era compositor, era cantante. Te separas de mí y te va a dar trabajo seguir cantando. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar en torno a un planeta, como la Luna y la Tierra. ¿Sí? Tienes que estar así. Y tú para mí eres mi satélite.
porque se ofendían. ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvieron es esa canción, que se te olvida, que después tuvieron que cambiarle el nombre y en lugar de se te olvida, el nombre fue, ¿alguien sabe? La mentira. Y lo hicieron ajeno a él. Mientras él hacía un viaje por Sudamérica, Pepe le dio la canción a Pepe Jara y le dijo, te la doy para que la vayas aprendiendo. Te tienes que cantar muy bien, pero no antes, ni en ninguna parte. Se fue Álvaro y cuando regresó, resulta que la canción ya tenía hasta una telenovela, ¿sí? Esa telenovela que interpretó Melissa, y no me acuerdo quién fue el actor, y oyó Álvaro esa canción, pero dice, ¿cómo? Yo no he puesto ninguna canción con ese nombre, y esta es mi canción. Llega Pepe Jara pensando que Álvaro le iba a agradecer, ¿sí?, lo que él había hecho, porque Abel Salazar, Ernesto Alonso, ya tenían al aire la telenovela y dijeron, esa es la canción que va a ser el tema de la telenovela, y ya estaba corriendo. Y Abel Salazar dijo, pero no me gusta el título de Se te olvida. Esa se va a llamar como la telenovela, La mentira. Y sí, ¿no? Pues ellos con ese nombre, porque así se llama la telenovela, y con ese nombre, esa canción también va a crecer. A Álvaro no le gustó nada de eso. La canción la compuse yo, la sentí yo, pero además aquí me traicionaste. Yo te dije que esa canción no la cantaras antes, no la hicieras pública antes, sino después que yo regresara. Así es que me llevé la sorpresa de llegar a México, que tú también tienes canciones muy bonitas, pero robándotela. Y eso no te lo perdono. Y tardaron mucho tiempo sin hablar. Bueno, más bien Álvaro, sin hacerle caso a Pepe. Pepe lo buscaba y lo buscaba para pedirle perdón, ¿no? Mira, y yo creí que esto iba a ser bueno para ti, la canción. Pues no andes pensando por otro, y menos de los amigos. De esos altercados tuvieron Pepe Jara y Carrillo, y con eso él sufría mucho, porque también se sentía menospreciado. Y luego le caía el 20, porque era negro. Entre sus compañeros compositores, muchos se burlaban de él por eso. Y sus amigos, y todo. Eso también entra dentro de la vida amorosa. No solo, el amor no solamente se debe a una relación hombre-mujer, sino también entre hombre y hombre. Como el mismo Pepe Jara dijo una vez, yo amo a Álvaro Carrillo, pero no se vayan a equivocar. Yo lo amo machamente, para que no se fuera por otro lado, ¿no? Eso. Sí. El amor es muy amplio. Al amigo, al padre, al hermano, a la hermana, a la esposa, en fin, todo eso es por el amor. Y en eso Álvaro Carrillo era una persona que de veras, muy leal con los amigos. Un gran hombre. Es que Álvaro Carrillo no solamente fue compositor,
también fue un hacedor de cómo expresar el amor. ¿Sí? Y es admirable realmente que analizamos un modelo de cómo se introduce y de veras que va a depender a uno. Es tan amplia la vida amorosa de Álvaro Carrillo. Vivió para los amigos, vivió para la mujer amada, vivió, pero también para muchos con los que él platicaba, con los que él lloraba incluso. Lo oían, a veces lo que cantaba, y se enamoraban de él. De él, es el negro. Porque él eso lo olvidó mucho. Eso es parte de la vida amorosa de Álvaro Carrillo. Pero eso ayudó también para que lo quisieran definitivamente en una forma total las dos esposas que tuvo. Con las dos sufrió, con la que murió en el accidente aquel donde murió, y la mamá precisamente de esta persona que ya al lugar de vivió con ella, sufrió con ella, todo lo que pasaba en torno a ella, lo veía también, de la idea. Esa fue la vida y si seguimos, solamente será para robar el tiempo a las personas que quieran seguir hablando. Y yo creo que ahí le paramos. Le preguntamos a los chicos también, otra ronda de preguntas. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Ya sé que aquí tenemos sus papelitos, pero también es importante escucharlas, escucharlos. Ya que hay manos levantadas, voy para allá. ¿Usted su nombre, por favor? Si su perspectiva de cómo era antes de Carrillo cambió después de la entrevista con su hija Elena Carrillo o lo miró de la misma manera. Gracias. Gracias. Mi pregunta es más que nada para usted como autor, el proceso de la elaboración de su investigación, ¿cómo disfrutó el haber abordado este texto? Primero, porque no tomar una frase que hace un momento la maestra Monserrat mencionó. Dice que el lugar en el que crecemos nos define en un futuro. Me generó un poco de intriga que al inicio del discurso se situó a Juan Rulfo, un personaje que plasmó o evocó transpolaciones claras de su vida dentro de sus obras, como fue Pedro Páramo y Llama en Llamas. Hubo personas que se dirigieron a estas obras con una sensación evocadora de estar extrañamente acompañado, pero en soledad a la vez, ¿no? Me imagino que esto sucede de la misma manera con los textos o la música de Álvaro Carrillo, ya que se encuentran dentro de una misma línea temporal. Crecieron en contextos sí diferentes, pero en una época similar, en una época que trasciende, en la que se llevan huellas de crecimiento y de acontecimientos históricos. No he tenido la oportunidad de leer sobre este autor, tampoco el texto directo. Sin embargo, me tomé la libertad de investigar un poco en estos momentos. Y las obras de Álvaro Carrillo son definidas como obras románticas de amor y desamor. Me permito hacer una comparación dentro de Pedro Páramo.
que él también transpoló o tuvo una transpolación de su vida a base de la experiencia de amor y desamor. Mi pregunta iba dirigida a cómo influye el origen de este personaje y de la vida de Álvaro Carrillo, cómo influyen para la creación de sus obras. También se mencionaba a Gabriel García Márquez, un escritor, igual que Juan Rulfo, que también tuvo transformaciones dentro de su vida, en Amor en tiempos de cólera, en 100 años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada, obras destacadas. Dentro de estas obras se habla de muchos contextos que ingieren dentro de las obras que nos permiten generar esos sentimientos o esas sensaciones que nos permiten sentir a la obra más allá de lo textual. Entonces mi segunda pregunta va hacia allá. ¿Qué sentimientos o qué vocaciones tuvo usted para poder escribir sobre este autor? ¿Y qué partes de su origen, de su contexto, en su crecimiento, tomó para llevar a una interpretación profunda de sus obras, más allá de lo explícito que dicen las letras? Gracias. Buenas tardes, soy Marco Trova, y mi pregunta va dirigida a qué fue lo más difícil sobre la investigación de Álvaro Carrillo, qué fue lo que más le costó entender sobre este personaje. A ver, aquí una última y Yo soy Miguel Alberto y mi pregunta es, ¿qué significado tiene la vida de Álvaro Carrillo? Gracias. Vamos a quedar, por favor. ¿Parece bien? Dos últimas preguntas, ya que nuestro maestro Francisco conteste, y ahí pasaremos a la rifa de 2 libros. Buenas tardes. Mi nombre es Daniela Carrillo y mi pregunta es acerca de la investigación. ¿Cuál fue la parte fundamental de su investigación para que atrajera o para que tuviera más información y para que los lectores, nosotros como lectores, nos sentamos atraídos hacia este autor, que si bien muchos de nuestra época obviamente no lo conocemos, nos sentimos atraídos por la típica, por el tipo de lírica que tienen sus letras, cómo entonan esos sentimientos, esas emociones? Me llamo Adolfo. Mi pregunta es sobre por qué cree que sería necesario que los jóvenes hoy en día conozcamos a la... Gracias. Ya todos vieron su papelito, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer la rifa y vamos a sacar 2 papelitos ganadores de aquí. Entonces pasen los papelitos, pongan su nombre, por favor. Pongan de sus papelitos porque el autor va a regalar a Maestro Francisco 2. Va a obsequiar 2 de sus textos. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Gracias. Algunas preguntas. Yo las siento más bien como un comentario. Sí. Un comentario. Y contestar una pregunta así, pues, tan chino, porque en realidad ya está dando todo un punto de vista rico. Y al que le preguntan, se puede preguntar él, ¿qué contesto? Ya lo vi, en la pregunta está implícita la respuesta. Ese caso, ese sería una pregunta. Ahora, respecto a la investigación, por ejemplo, aquí dice, ¿qué fuentes fueron clave en su investigación? Es una pregunta bastante es difícil de contestar. ¿Cuáles fueron las fuentes? Tenemos tantas fuentes que si las hubiéramos hecho nuestras, no hubiera alcanzado ese libro. Fueron muchas.
pero principalmente las fuentes de las que yo me clavé fue todas las referencias que pude escuchar de sus compañeros que lo trataron. Eran fuentes vivas. Todas las trabajos de campo que los investigadores aprecian tanto. Pero además del trabajo de campo, también las fuentes escritas. Esas no dicen otra cosa, dicen lo mismo. Y por eso son firmes. Familiares, por ejemplo, con la hija Rosa Elena, nos pasamos como 4 pláticas con ella. Nos vimos en un café y ahí estuvimos platicando y tuvimos por terminar la plática, no porque ya lo terminamos, pero todo cambió por una cosa familiar, incluso de Álvaro Carrillo, grandes amigos que tuvo, todos estos fueron fuentes, pero además también nos metió en varios aprietos porque Álvaro Carrillo leía mucho. A veces no, leía mucho de la cultura universal, de la literatura universal, y ahí en el libro precisamente tratamos de enseñar eso. La cultura griega la conoció a tal grado que al hacer el poema, tanto a la protagonista, hace un parangón de la cultura reflejada en las tragedias de Esquilo y un parangón de veras crudo, durísimo. ¿Por qué? Porque en la costa chica, y él siempre se quejó de eso, en la costa chica siempre prevaleció la violencia, el asesinato, el enfrentamiento, así como los baterías. Y eso él lo comparó, pudo haber comparado con otros, pero él analizó las obras de teatro del siglo y aquí se parece. Y al final del poema nos llena de dolor, de ansiedad que hay en él, que lo que quiere es que en la costa chica ya no haya violencia, que sea un paraíso de alegría y no solamente que y él termina el poema diciendo que con esa esperanza que hay. Ahí vemos a un Álvaro Carrillo justo y no solamente sentimental. Y ahí vemos, hablando de la caja de Pandora, la traición de aquel que no se dejó devorar por el toro de vino. Ahí vemos todo eso y también el encuentro hecho en paralelo en la cultura de la tierra. Entonces, pues, bueno, aquí tratamos de contestar también otras preguntas implícitas, ¿verdad? ¿Cuál fue el contorno de Álvaro Carrillo? Eso, todo eso fue la literatura universal, el conocimiento muy profundo de la costa chica. Todo eso sirvió para conformarle toda esa formación, toda esa inquietud, esa tristeza, ese sentimiento, para convertirlo en canciones. Ahora, respecto a esas canciones de Álvaro Carrillo, como me comentó una vez el fundador de la Reina, toda la música de Álvaro Carrillo
de poesía. Y me decían, mira, Francisco, tú quítame la música, que quería escribir, quítame la música y recítala. Son poesías tan grandes, tan graciosas, tan definitivas, que hasta sin música la puedes oír. Un poeta genuino. Todos son motivos de comentar esa personalidad tan rica que voy a valorar. Y que a veces ese contorno que me convertía en una aula. Así lo vemos. Una vez que nunca aceptó ser enterrado en la aula que le quisieron imponer. Por eso él tuvo muchos problemas en Capilla, porque era militarizada. Imagínense ustedes encerrar a un pájaro tan libre y que no le permitiera seguir siendo libre. Es trágico. Por eso muchos artistas también que estudiaron en Chapingo se salieron de Orozco, de Cantinflas incluso, de Orozco, que no terminaron, ni siquiera hablaron después de Chapingo, se dedicaron a lo suyo, ¿sí? Porque ellos estaban acostumbrados, ¿sí? ¿Ah? Regar lo que traían adentro por la formación que ellos habían ido adquiriendo. Todo eso puede ser motivo de comentar la vida, el contorno, la influencia de Álvaro Carlos. Ahora, respecto a algunas preguntas que me hacen aquí, no me daría pena dar mi opinión porque pues aquí hay muchos investigadores en potencia y que siento que ya me rebasan. Y yo, al hacer esta investigación, tuve muchos problemas porque en las aulas nunca se decía todo lo que se necesitaba para hacer una investigación. Bueno, yo cuando hice la facultad, para elaborar una ficha, porque no había libros, no había. Entonces tenemos que inventar todo eso, pero nadie está bien de creación desde arte actualmente. No, estábamos dando palos de cielo. Y así empezamos. Ahora ya los alumnos, los jóvenes y los maestros que ya son productos de sistemas de enseñanza Bueno, es una dinámica, se van a regalar dos libros para que se van a dejar. Uno, vamos a ver si pusieron atención. Tomen su celular y van a entrar a una aplicación que se llama Educaplay. Y ahorita les voy a dar el PIN para que entren. Y de aquí, el que sale en primer lugar, educaplay.com, ahorita el profesor la va a poner. Ya ingresen a la página de educaplay.com, le van a poner ingresar a un juego y les va a pedir un PIN.
Todavía no le des la liga porque aquí es donde nos van a aparecer el resultado. ¿Ya? Cuando me digan que ya están listos, ya abro ya abro el quiz para ver quién gana el primero o segundo de el PIN es 85 16 12. 85 16 12. Le ponen el reto en el play y ponen ese PIN. Tiene que decir quiz sobre Álvaro Carrillo. ¿Listos? Ya, porque si no, ya empezaron los nombres. Que tiene que abrir el papel. No lo abre. Aquí en la liga. Esa. En el buscador. 85 16 12. ¿16 qué? ¿11? 12. Invitado, invitado. Ahí, el invitado aquí en la introducción. Otra vez. Ah, ¿qué código te dije? 85 16 12. ¿12? ¿No? Déjala, abra nada. ¿Ya entraron? ¿Ya? ¿Está ya? ¿Ya contestaron? ¿Ya? Ya está aquí el reto. ¿Ya? ¿Ya contestaron? ¿Viste? Bueno, ¿qué es el PIN? ¿O qué hacemos? De aquí, ¿no? Diles que se fue la red. Se trata de ser. ¿Cuál tienes? Cámbiale el número aquí. 24 67 45. ¿Cuál? 24 67 45. 24 67 45. Dale. De hecho, ya hay resultados. Está David Vizcarra. ¿Quién es David? David Vizcarra. ¿No la tenemos en Zoom? No. Laura Fong.
Eleazar. ¿Alguien Eleazar? Alexa. Liliana Casillas. Saca papelito, mira, aquí están, ya salieron los 10. Bueno, a ver, Álvaro Carrillo en este año estaría por cumplir 106 años de edad. ¿Les parece bien? El primer premiado va a ser el sexto que salga. La va a sacar el papelito número 6. ¿Parece? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Y el 6 es Aranza Cruz Miranda. Vamos a ver, igual al número 6. Ya ratito el maestro que te lo. 2, 3, 4, 5, 6. 6 es Daniela Margarita Gómez Retana. Bueno, miren, algo que decían allá atrás me parecía una pregunta súper interesante, es ¿por qué es importante Álvaro Carrillo? Y yo creo que con eso vamos a cerrar muy rápido que nos digan las maestras, la compañera Olimpia, el profesor Francisco, así muy rápido contestar ¿por qué Álvaro Carrillo es importante? Y con eso nos vamos, por favor. Porque Álvaro Carrillo es un símbolo de nuestro país, nosotros hermanos. Y rapidísimamente comento, porque no me quiero llevar ese idea que se me vino a la cabeza ahorita, escuchando sus preguntas. Todos tenemos una historia psicológica y emocional. Todas las virtudes de este señor, de yo, las volcó en su arte, en su poesía. A pesar de todo lo que sufrió, porque desde su contexto de nacimiento hasta que fue un adulto, como decía el profesor Camero, sufrió mucho. ¿Sabes? Entonces, acá, muchachos, acá. Bueno, no está necesario. Aquí van a querer ver física. Esta historia que nos forma y que somos el resultado, ustedes ya tienen una historia ahorita. Él lo volcó en su arte y en su poesía. Gracias por él, que lo hizo. Cuando no trabajamos estas emociones de esta psicología, y yo creo que ese es el mensaje para mí lo rescatable de Álvaro Carrillo, lo importante de él, existen asesinos seriales. Todos los que sufren. ¿Dónde fue una canción de Álvaro Carrillo? Exactamente, Carrillo hizo lo contrario. Gracias por este trabajo. Una rolita, ¿no? De andariego. Entonces, es importante Álvaro Carrillo. Me parece que es una oportunidad invaluable de mucho conocimiento. No solo en función de sus composiciones, sino también de una historia de vida que, como bien dice la compañera Olimpia, nos puede dar la oportunidad de resignificar lo que nosotros somos y también retomar su historia de vida como una aportación al aprendizaje, a la literatura, a la interpretación y reconocimiento del amor como un sentimiento inspirador. Nosotros estamos ahí muy poquito, algunos días, yo decía hace un rato, ¿no? Vamos a festejar el amor y la amistad en un día especial, simbólico, único para ello. Pero me parece que si nosotros retomamos la historia de vida de Álvaro Carrillo, podríamos encontrarnos con la maravillosa sorpresa y oportunidad de festejar el amor, la amistad y la vida como oportunidad de creación, de producción de aprendizaje.
Me parece que aquí es donde está el baluarte de este personaje, pero también de la manera en cómo recupera esa historia del querido maestro Francisco Cambero, que me parece que también es una oportunidad increíble de resignificarnos todos como alumnos, pues a lo mejor algunos de nosotros también como docentes, como colegas de profesor, y encontrarnos en estas oportunidades de hablar de la historia de un personaje, pero también verla como una oportunidad de mucho aprendizaje en muchos sentidos. Muchas gracias. Es importante Álvaro Carrillo porque expresa y mantiene nuestra identidad eficiente, fortaleza y solidez. Es un artista de la referencia. Gracias. Gracias. Él, para grabar, para que se grabaran mis canciones, para que se la cantaran, también lo despreciaron. Dijeron que esa música no iba a gustar a nadie. Y con le dijeron que esa música no iba a funcionar. Ustedes también ya no oyeron hablar del trío. El propuso, lo escucharon y esto no sirve. Así que no se queda otra cosa. Pero así como el mismo Fede Nava también, en principio, dijo que él todavía se preguntó para encontrar consuelo, un apoyo, y lo dijo hasta Fede Nava, que se parece mi canción. Y una maravilla. Pero aquí vemos bien, pero un político que sí se interesó mucho en él. ¿Por qué no grabar? ¿Por qué no hacer público? Y dijo, yo, aquí se nos va. Y entonces, este político también es magistrado. Le dice, bueno, mira, ¿qué te parece esto? Usted va a grabar, que todos se conocen y va a grabar. Y entonces Álvaro era un político, le dice, gracias, ingeniero, porque esto es importante. Este trabajo que hay información para seguir mi labor. No, pero esto es aquí yo te puedo ver. Trabajando en su vocación, el familiario, también más, a los familiares, cantando, sí, yo trabajo, primero en una oficina.
Quienes supieron eso, sus amigos, no, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Trabajó ahí. Ya lo hiciste. Y no, digo, era un hombre sumamente noble y por eso hasta que triunfó, pero porque encontraron en un momento dado controlado y hay muchas anécdotas. Pues, muchas gracias por su asistencia, maestras, maestros, estudiantes. Gracias. Para quien se le ofrezca, aquí está el libro a la venta. Tenemos al maestro Francisco para que lo autografíe. Un aplauso al maestro Francisco, por favor. Y gracias, bonita tarde. Muchas gracias.